pasar un rato con Francesca Verdini, que es la productora de una película de la que tenía pocos datos, pero que me encantó ayer, Ghiaccio, no sé si lo pronuncié bien. Sí, perfecto. Que en castellano sería hielo. Yo creo que mi primera pregunta es obvia y lo comentamos un poquito ayer, ¿no? ¿Cómo una chica como tú hace una película produciéndola sobre boxeo, ¿no? Que no es precisamente un deporte que a nivel femenino tenga mucho atractivo, ¿no? Que lo tiene, hay boxeadores, etcétera, pero... Sì. Allora, sì, l'ultima parte. Allora, praticamente la sua domanda è come una ragazza come te si dedica a fare un film sobre la box, che comunque non è precisamente... Sì, allora me lo entendido bien. Y, intanto rispondo in italiano para no hacer error. Vale. Grazie mille, è un grande piacere poter essere qua e essere intervistato da te, grazie. Grazie a te. Allora, in realtà, prima dello sport in sé, è stato il messaggio che il film portava in pancia che mi ha coinvolta e convinta fin dall'inizio. Pues antes del deporte en sí era más que nada el mensaje que quería transmitir. Lo sport in questa storia, ma in questo particolare contesto è sempre uno strumento per dare una possibilità a persone che magari si trovano in condizioni molto difficili. La periferia, soprattutto in quegli anni, perché è ambientato circa 20 anni fa, portava spesso alla delinquenza. Ancora oggi la periferia può portare alla delinquenza e quindi mi ha appassionato di più come lo sport può salvare una vita rispetto allo sport in sé. Poi comunque mi piace molto lo sport e quindi per me era un tocco in più. Bueno, en este caso el deporte es porque es una forma de ver el deporte como instrumento. Para dar la posibilidad, es como una especie de deporte como rescate social, sobre todo porque hace 20 años había mucha delincuencia y entonces el deporte era visto como forma hasta para salvar una vida. Sí, un poco para escapar de la miseria en un barrio pobre de periferia como hay en todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? Exactamente. Y la película trata, creo yo, fundamentalmente tres temas, al margen del boxeo. Por un lado, la fuerza que tiene la mafia y la droga. Por otro lado, la amistad que en este caso mueve toda la dinámica de la película. Y luego la familia, que la familia en general ya es un tema como muy italiano, por lo menos en cine y en literatura, ¿no? La familia, digamos, que es el eje fundamental. Assolutamente. È vero, il tema alla base è l'amicizia, assolutamente, e anche sì, la famiglia, la rete che ti può sostenere, perché magari noi la diamo un po' per scontata, chi è più fortunato la dà un po' per scontata, ma quando ci si trova di fronte a tentazioni sbagliate, perché forse sono le uniche che ci vengono offerte, la famiglia può essere l'unico posto sicuro e anche una speranza quando non c'è, e quindi sì, per noi è molto in tradizione, tutti noi italiani siamo molto famiglioni, no? Ci attacchiamo alla famiglia. La amistad sí seguramente es el tema base, aunque la familia es cómo se sustenta un poco esta peli, porque a veces se da mucho por sentado. Realmente cuando tienes problemas es quizás el único refugio o la única parte segura donde puedes ir cuando tienes problemas y te da un poco de esperanza también. La película tiene una muy buena ambientación y me ha gustado mucho la música, porque la música en esta película hace para mí dos funciones fundamentales. Dibuja un poco el paisaje urbano y por otro lado plantea emociones, plantea sensaciones, y eso se ve sobre todo, la música me ha gustado mucho en la parte final, ¿no? Que la parte final no la vamos a explicar, pero tiene un leitmotiv ahí muy potente, ¿no? Sí. ¿Cómo decidisteis que fuera ese compositor y cómo se trabajó? Quizás esto sería para los directores, ¿no? Pero como no están, te lo traslado a ti. ¿Cómo se trabajó el score original de la película? I due registi, uno dei due è un cantante e ha lavorato le musiche e ha sempre detto fin dall'inizio che aveva chiare le musiche del film, ancora prima di finire la sceneggiatura lui la sua emozione la trasferisce con la musica, quindi lui l'aveva
sentita prima ancora di scriverlo il film. Quindi diciamo che il lavoro è venuto molto naturale. Lui aveva queste basi musicali su cui ha raccontato una storia forse, quindi questo è merito assolutamente di uno dei due registi, entrambi bravissimi, entrambi hanno portato il film secondo me a essere bello come io lo sento, sono un po' di parte però è questo, però probabilmente questo suo lato autoriale si esplicita molto bene con la musica e infatti concordo, sono felice che lo hai notato, la musica è una forza in più in questo film. E quando dici delle ambientazioni hai ragione, i due registi entrambi che sono anche autori del film hanno vissuto la periferia, quindi hanno portato grande attenzione, ogni singolo costume, ogni singolo oggetto è stato scelto. Durante la preparazione che è durata mesi si sono dedicati molto a ricostruire un'ambientazione fedele a quella che loro hanno vissuto. Bueno, realmente sí, uno de los dos guionistas es además cantante y ya lo tenía muy claro la base musical que iba a utilizar porque ya lo había percibido, lo había sentido realmente y casi el guión se construyó sobre las bases musicales. Eso es lo que dio una fuerza, probablemente una fuerza mayor a la película. Y aparte, por el tema de la ambientación ha sido vivida por los dos guionistas. Entonces ellos han reconstruido tal cual la ambientación, los personajes, todo, porque lo han vivido. Y la película a nivel de guión tiene dos elementos muy clásicos del cine de muchos géneros, el melodrama, la comedia, el drama, y es muy de películas de deporte, de boxeo, ¿no? Que haya siempre un boxeador retirado, que en muchos casos no ha triunfado y que apoya a otro mucho más joven y al que le ve grandes posibilidades. Ahí, en esa parte, me parece que es un gran acierto el casting, esos dos actores que además están muy bien y que en todo momento tienen fuerza ante la cámara. El protagonista es menos expresivo, habla menos, pero tiene fuerza y creo que es muy acertado el reparto en general, pero los dos protagonistas en concreto, ¿no? Gracias, lo penso io también, sono muy bravos e anche in questo caso la preparazione è stata fondamentale perché, los ensayos, no? Sì, perché i due protagonisti si sono preparati con degli allenatori fisici, infatti la prestanza fisica è cambiata molto quando abbiamo iniziato, quando li abbiamo scelti erano molto più magri, ingherlini e meno forzuti e si sono preparati con dei campioni di box. Infatti sono delle piccole regalini per chi ama la box, l'arbitro finale e il combattente sono due campioni del mondo in realtà e sono quelli che hanno preparato gli attori e gli attori stessi hanno fatto un percorso di vita insieme a queste persone, si sono immedesimati e hanno costruito i personaggi proprio cercando di capire come si insegna uno sport, perché, qual è la passione che si deve trasmettere, quali sono i valori e quindi insomma questi mesi di preparazione fisica e anche psicologica hanno poi dato vita a questi personaggi secondo me ben riusciti. Bueno, la preparación ha sido súper importante. Bueno, también podemos ver en los dos actores el hecho de que han podido entrenar y han podido vivir las experiencias que vive realmente un boxeador. Ha sido una preparación muy larga, sí, más de 2 meses, sí. más de 2 meses, pero al final también esto para poder transmitir a nivel más realístico lo que puede vivir y percibir un boxeador, por el hecho de que han podido experimentar ellos mismos la experiencia con estos boxeadores famosos. Sí, que si vedono in fondo sono que también se ven, que también se ve que uno es el árbitro. Sí, el otro es quello che sfida. El otro es el que lucha. Y la película trata de una forma realista y moderna temas muy clásicos, ¿no? O sea, tan clásicos como el aprendizaje, el esfuerzo, y luego ahí siempre está presente el tema de la droga y de la mafia, que es lo que hace hundir lo más básico de la sociedad, ¿no? Sí, sì. Sì, la pellicola tratta temi di apprendimento, di sfide, che è anche un po' quello che dopo alla fine si vede sul finale, sì. Sì, effettivamente è vero, è corretto e la volontà era per tutti, devo dire, sia da chi l'ha scritto sia dal gruppo produttivo, era quello di
gli trasmettere il fatto che anche in quei contesti molto difficili si può uscire. In questo caso è lo sport a dare una possibilità, però si può, se si vuole, se si ha una rete, se si ha la famiglia, un buon amico, ci sono delle possibilità per venire via da questi contesti difficili. Entonces, sí, hay efectivamente contextos muy difíciles y temas que se afrontan muy difíciles, pero también se ve como gracias a la ayuda de la familia, de los amigos, de todos esos temas, también es verdad que se puede salir de estas situaciones. Y en la película, además, con todos estos temas que estamos diciendo, a los guionistas y directores les ha dado tiempo a colocar ahí dos historias de amor muy bonitas, una más madura y otra más joven, y están muy bien encajadas en la trama. No es eso que la película corta y añade o pega y añade, sino que dentro, eso es otra de las cosas que me han gustado, dentro de la trama es muy armónico eso, ¿no? Gracias, yo lo penso también. No es nada forzado. Gracias. Sì, siamo soddisfatti, infatti c'è preoccupazione quando si parla di tante cose, si rischia poi di non amalgamarle bene, si perde l'armonia. Invece gli autori sono stati bravissimi a dare il giusto spazio e il giusto peso, perché probabilmente per tutti la vita è tante cose insieme, e quindi se uno ha la capacità di riassumere, lo può anche far vedere. La vita è una cosa, ma è composta da difficoltà, amore, passione, amicizia, e devo dire che anch'io sento che è dinamico il film, nonostante ci siano tante componenti diverse. Bueno, cuando se habla de muchas cosas, a veces es verdad que se puede crear y generar confusión. Pero en este caso, bueno, sobre todo porque la vida realmente es un conjunto de muchas cosas. El tema aquí está en saberlo resumir bien y además pues esto fue probablemente el motivo por lo que se ve todo muy natural. Porque realmente han sabido coger las cosas de la vida más importante y ponerla en el sitio justo, en el momento justo. La capacidad del autor, totalmente, de los dos autores. Vamos a terminar hablando de la película después, pero ahora, como lamentablemente no conocía tu trabajo como productora, pues me gustaría un poco que explicaras a nuestra audiencia qué estudiaste y por qué decidiste finalmente hacer producción de cine y las películas que has hecho anteriormente, que insisto, lamentablemente no las conozco, porque si son tan buenas como estas hay que verlas. Gracias. Por verdad, yo siempre he soñado de hacer este trabajo. Entonces he empezado de pequeña a 18, 19 años a trabajar un poco al lado del mundo del cine, porque no sabía cómo empezar. Y después he estudiado economía y... Nada que ver. Nada que ver, no, un poco sí. Con la producción sí, al final sí, pero no con el cine. Sí, eso no con el cine, sí. Porque tienes que hacer presupuestos, ver... Totalmente verdadero. Pero mi familia quería que yo estudiase algo, entonces me decía, vale. Algo de provecho, ¿no? Sí, he pensado que podía ser por mi trabajo útil economía. Entonces, he empezado a trabajar con pequeño trabajo al lado del cinema y después he trabajado en una tienda muy grande en Italia que se llama Lotus, con Marco Velardi, que es un productor muy bravo que me enseñó todo lo que yo sé. Y 2 años, 2 años, hace 2 años he decidido vale, probamos. Y me soy buttata, no sé cómo. Sí, me soy lanzada totalmente. Y hemos sido trabajos más menores, ese es el primero film. Tu primer largometraje como productora. Sí. Bueno, pues felicidades, ¿eh? Gracias. Porque para ser el primero todavía le veo mucho más mérito a la producción. ¿Qué presupuesto ha tenido la película? ¿Qué presupuesto? ¿Cuánto ha costado? 1,9 millones. 1.900.000 euros. Sí, pues están bien sí, aprovechados, ¿eh? Para mí están bien aprovechados ese 1.900.000 euros. Yo no sé en Italia, pero aquí en España el cine en salas está fatal. Va muy poca gente,
las películas hacen muy poca taquilla. Estoy entristecido mucho con eso, y preocupado. Yo también. Y eso ya te lo digo también como cineasta, ¿no? O sea, porque Sí. Primero como director y guionista es algo también que para mi futuro me preocupa mucho. A mí también el mío, es vero. ¿También en Italia pasa esto? Sí, es lo mismo, claro. Porque Y después de la pandemia, ¿sí? Sí. O sea, creo que... las plataformas quizá han influido ahí en esa... Sí, creo que son diversas cosas. Creo que el pasamiento de la atención por el cine, por la sala, empezó antes que el COVID. El COVID ha acelerado. Sí, acelerado. Y también la plataforma que ya existían durante el COVID se son reforzadas mucho. Muchísimo. Y- No había cines, pues claro. Y han un poco convertido la habitude El hábito. del consumador. Entonces, el cine está cambiando. Yo no creo que va a finir, no se puede vivir sin No. cine. Para El cine no que morirá, se- pero va a cambiar. va a mutar y a lo mejor va a mutar a otros formatos o va a mutar quizá a que se vea más cine de autor en plataformas, ¿no? Porque Sí, de esta forma, aunque esta es una película muy comercial, pero también es muy autoral, ¿no? Sí, Está muy bien esa combinación. Sí. Y lo que más está sufriendo es eso, porque estamos viendo, por ejemplo, por grandes taquillas con ahora los Jurásicos, ¿no? Sí, sí. Jurassic World Dominion Sí. y películas así, que es las únicas que la gente va a ver al cine, ¿no? Las demás. Es muy triste lo que está pasando, es patético. Eso es un poco la mia paura, un poco, porque es un poco mi miedo, porque por cierto la comedia o lo que vende se puede ver en plataforma y lo mejor puedo producirlo esto porque es natural. Por el cine autorial creo que puede ser un diseño más difícil de antes. No sé qué va a suceder. Tenemos que juntos, los productores, las distribuciones, el mundo, la industria, las tres patas, tienes distribución, que- exhibición sí, tiene producción. que que hablar más y que Sí, creo que en sí. España es uno de los problemas que hay, que las patas de la industria no hablan, no se interconectan. Hace muchos años que yo lo vengo diciendo Sí, tenemos que una y otra vez, consultarse más, y en No porque Solo Cine hay decenas de artículos con este tema y siempre les digo a los productores Tenemos que que- hablen más, Esto. incluso con los cines, Sí. ¿no? Porque un problema fundamental que hay es que ahora no sabemos muy bien lo que nos espera, pero estamos viendo un presente mal. malo, sí, es la verdad. Y que creo que la solución es esta, hablar más de los diversos componentes de la industria, porque al final tenemos los mismos intereses, pero no Eso siempre lo No entendemos. coinciden, ¿no? Pero yo espero bien, porque Sí, yo creo que el cine nunca morirá, pero tiene que mutar y quizá una vía para determinado cine sea internet, sean las plataformas, bueno. por cierto es un lado, por cierto no podemos... No se puede negar la no se realidad. puede negar la realidad. Claro. Pero podemos inventar una forma porque la plataforma no va a cortar el mundo autorial. Creo que podemos trovar un buen Que haya un compromiso. balanceo, sí. Creo que se puede. Sí, yo construir, también sí. estoy convencido. Sí. Lo que pasa es que bueno, hay que ir dando pasos hacia ese camino, si no. Gracias por hablarme. Claro, no, pues que Sí, yo creo que eso sí. es un tema muy Sí, sí, importante, muy importante. y que no hay que ocultarlo, al revés. O sea, Absolutamente, absolutamente. siempre que se intenta tapar algo, ¿qué sucede? Pues que no se arregla. Verdad. Sí. Todo lo que se tapa no se arregla. Cualquier problema que tú tengas que lo tapes, no lo vas a arreglar. Eso es. Si Entonces, sea un problema de salud, emocional, todo lo que sea. tenemos que hablar, sí, eso Claro, es. sí, transmitir un mensaje positivo siempre. Sí, siempre. Yo como amo el cine y lo llevo en las venas, pues obviamente eso es fundamental, ¿no? Sí. Fundamental. Gracias infatti por esto, porque sí, hablarles es el primer paso. Y después vemos, creo que está la posibilidad de proteger el cine editorial. Sí, Está. sin duda. Y vemos cómo- Y este festival es un ejemplo de Sí, eso. ¿eh? totalmente, ese es un ejemplo de posibilidad de conexión, ¿no? Eso de es. realidad que tengan lo mismo. Para coproducir, Sí, para sí, analizar sí. proyectos en Sí, común. creo que empezar a trabajar con diversos estados, ¿no? Con la coproducción Países, sí. internacional, esta puede ser una caída Fíjate fuerte que en España, en los años 60, se hizo muchísimo cine de género, westerns, terror, etcétera, con Italia. Con nosotros, Muchísimas, claro, sí, pero sí. muchísimas. Y eran películas dirigidas por españoles o por italianos, con actores de ambos países y que tenían mucho éxito en los dos países. Y eso se cortó
hace 20 o 30 años, yo creo que hay que volver a establecer puentes lo mismo, sí. para eso, ¿no? Porque sí. cuesta mucho dinero producir y así también encuentras muchas más ventanas donde el público lo puede ver, ¿no? Exactamente. Y eso fue una cadena que se rompió de una forma estúpida. Probablemente se rompió porque el cine era muy rico, ¿no? Y no necesitaba de interconexión, funcionaba lo mismo, creo, no sé. Sí, pero fue un error eso. Fue un error total. Porque hemos visto el resultado. El resultado es este. Porque en esa época en España se veía mucho cine italiano, ahora se ve muy poco cine italiano. Aquí veíamos todas las películas prácticamente italianas en los cines y nos gustaban, ¿no? Bien, que me gustan. Y bueno, creo que eso es algo importante. ¿Tienes alguna película como proyecto o qué has hecho después? Ahora, me imaginaba. Ahora hemos terminato un docufilm su Franco Zeffirelli y salirá, no sé exactamente porque estamos esperando respuesta de un festival que creo que la coja. Sí. ¿Es un documental de Franco Zeffirelli sobre qué temática? Toda su vida, porque el próximo año es su cumpleaños de 100 años, entonces para celebrar su vida y su suceso internacional. Sí, claro, yo trabajaba muy muchísimo conocido, en el mundo. Y hizo mucho cine bíblico, entre comillas, lo de bíblico. Sí. Es muy popular en Inglaterra, en América, en España, en todo el mundo. Y por eso hemos recibido muchas atención de grandes actores que han llamado por pues quiero estar en el... Tengo ganas de verlo, ¿eh? Sí, absolutamente, un placer total, sí. Y... Bueno, pues ahora para terminar, 3 cositas. ¿Sí? La primera es un poco un piropo hacia la película, en el sentido de que me gustaría que esta película se estrenara en España, porque yo creo que en España va a gustar la película, ¿no? Tiene todos los elementos comerciales y autorales para que guste la película. Gracias. Trabajamos por... Y como productora, ¿qué ejemplos o qué productores admiras del mundo mundial? Del mundo mundial, muchas, pero voy a hablar de Italia y un ejemplo es Marco Velardi, que es un productor independiente, que me gustó muchísimo su experiencia, porque a propósito del cambiamiento de la industria, él comunque todavía trabaja el film que le gusta. Esto es un ejemplo para mí, porque yo espero de poder trabajar en un proyecto que quiero, que siento, y no porque alguno me dice haga esto. Quiero hacerlo con un poco de libertad, porque la creatividad es el movente, ¿no? Él lo haga, entonces es un buen ejemplo para mí. Se entiende. Perdóname los errores. No, al revés. Hay que agradecerte el esfuerzo porque hables castellano. Justo todo lo contrario. Y para cerrar, y es una pregunta recurrente en No Solo Cine, que yo en mi primera película ya coloqué esta palabra en el título a propósito, porque yo estoy buscando respuesta, yo diría que desde que era un niño, a esta pregunta que todavía no he encontrado, ¿no? Y mi pregunta final para ti es, ¿qué es la vida para ti? La vida para mí. La vida, no sé, es una demanda muy fuerte. Espero que la vida pueda siempre ser algo que elegimos. Esto. No subirla, ma enderezarla. Entonces la vida es un insieme de muchas emociones y no se puede decidir todo, pero se puede enderezar un poco. Y quiero que la vida puede ser esto, elegir lo que queremos. No sé si se entiende. Sí, se ha entendido perfectamente. Sí, muy bien. Pues ha sido un honor y un placer conversar un ratito contigo. Gracias por este momento. Gracias. Y te felicito por la película y por este trabajo como productora. Gracias. Ma non hai parlato della serie? Non ho parlato della serie.